Bueno, qué chévere poder estar nuevamente con ustedes. Aquí ya estamos casi cerrando pues el ciclo de las tres iniciativas que estamos desarrollando. Espero pues que puedan aprovechar este espacio al máximo. Eh, Todas estas herramientas les van a servir, como lo he dicho desde el principio, en conjunto para poder realizar sus trabajos, sus iniciativas y sus emprendimientos. Este punto es un poquito pues más técnico, pero también es necesario e importante, sobre todo muy importante que los que no tienen como la herramienta que es el computador, pues que exploren también alternativas. También hay unos editores más sencillos y en la medida pues de la práctica para todo esto pues es la que nos hace nos da la posibilidad pues de volvernos como pues más diestros en las herramientas. Entonces pues invitarlos a que participen, a que exploren las herramientas pasadas. Es una cadena de elementos. Es una cadena de elementos y cada herramienta funciona con la otra. Entonces, que tengan eso muy presente, lo del equipo, lo de trabajar en equipos. Hay unos que son buenos para unas cosas, hay otros que son buenos para otras, y todos tenemos siempre algo para aportar en los equipos. Entonces, la invitación es a esa para que empiecen a conformar sus equipos de trabajo, así en caliente, aprovechen que la energía ahorita está, la energía ahí calientica, y que están esos equipos en Guachené, que están en Santander. Las personas que no tengan pues el acceso, digamos, a los programas o un computador, pues están también esos equipos para desarrollar sus trabajos y las personas que realmente le interesan y los necesitan. Bueno, muchísimas gracias ahí, Oscar, gracias ahí por estar No, a con ti, nosotros Camilo. y pues transmitirnos ahí tu conocimiento, amigo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Antes que Ay, nada, a todas. perdón. Y a todas. Sí, perdón. A todas y a todos. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Oscar Satizábal. Soy diseñador y desarrollador multimedial. Eh, Todo lo que tiene que ver con esta cuestión de animación, video, postproducción de video, retoques digital, etcétera, etcétera. Muy contento de estar vinculado con este proyecto, con estas iniciativas y dispuesto a ofrecerles todo mi conocimiento para que puedan llevar a cabo todas esas piezas comunicativas, puedan dar a conocer todos esos mensajes, puedan explorar todas esas capacidades que tenemos. Bueno, como Camilo hace un rato les decía, vamos a trabajar con tres herramientas básicas, una encadenada con la otra. Vamos a trabajar con una herramienta llamada Photoshop, otra llamada Illustrator o Ilustrador y una tercera herramienta llamada el After Effects, que es una herramienta que nos permite hacer animación. Las dos primeras, el Photoshop y el Illustrator, son herramientas de edición. Una es un editor de fotografía. Eh, la otra, el Illustrator, es un editor gráfico vectorial. Esta nos permite diseñar todo el tipo de elementos con los cuales queremos expresar o dar a conocer nuestras ideas o comunicar alguna inquietud, algún deseo, alguna ilusión, etcétera. En estos momentos voy a abrir la primera interfase que se llama Photoshop. Mientras que carga, les digo que estas herramientas todas los van a poder encontrar en las estaciones de trabajo que quedaron en Guachené y en Santander de Quilichao. Allá pueden ir a desarrollar todas sus ideas.
Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, yo voy a dejarles un correo mi correo electrónico, mi número WhatsApp, y si necesitan alguna ayuda, alguna asesoría, pues pueden contar conmigo. Encantado de ayudarlas y ayudarlos. Bueno. Entonces, vamos a compartir la primera pantalla. Oscar, qué Sí. pena. Nos dicen las compañeras que se está escuchando muy bajito y en efecto sí, habría forma de que se escucha muy bajita tu voz. Ok, ¿les puedo hablar un poco más fuerte? ¿Así les parece bien? Sí, sí, dale, sí. Perfecto, bueno. Qué pena, la verdad es que estoy intimidado un poco, esto una nueva experiencia, entonces, pero bueno, voy a hablarles un poco más fuerte. No, está súper bien, Oscar, súper, súper Ay, bien. muchas gracias. Bueno, listo. Esta es la primera interfaz, se llama Photoshop. Eh, Como les decía hace un rato, este es un editor de fotografía. Está desarrollado básicamente para hacer retoques en fotografía y en gráficos. Su nombre en español precisamente traduce eso, taller de fotografía. Entonces esta es la herramienta que nos va a permitir por lo menos las fotos que vamos a tomar para nuestros periódicos, o las fotos que vamos a hacer, o los gráficos que vamos a hacer para nuestros anuncios en nuestras redes sociales. Con esta herramienta podemos potenciarlos, podemos darle un, como ¿cómo les explico? Como más vida, llamar más la atención. Entiendan que pues ahora toda la información, la incorporación de materiales audiovisuales, herramientas gráficas para llegar a la gente, eh, son maximizadores, potenciadores de información. Bueno, entonces en esta primera interfase podemos, como les decía hace un rato, editar fotos. Vamos a escoger una en estos momentos. Como ven, aquí tenemos una foto de una chica brincando. Esta herramienta nos permite, primero que todo, trabaja a base de capas. Si ven, acabamos de ingresar la primera foto y ella nos genera la primera capa de base. De hecho, la capa está en estos ¿Dónde momentos. ¿Sí? es que no vi? ¿A dónde lo hundimos para colocar la imagen? Por supuesto. Cuando abre la interfase puedes darle archivo, abrir, y él te llevaría a la carpeta donde necesitas importar la imagen. ¿Listo? Ok. A ver, hagamos una cosa. Como yo estoy viendo la interfase, si tienen alguna duda, si de pronto no entienden algo, me pueden hacer el comentario, yo me detengo y retomamos sobre lo que estemos hablando, ¿vale? Porque no puedo ver en estos momentos quiénes están levantando la mano ni... Bueno, continuemos. Entonces, como les decía, podemos abrir fotos, podemos hacerle retoques a las fotos. ¿Qué tipo de retoques podemos hacerle? Dentro de la barra de herramientas, que es esta barra que está aquí arriba, donde aparece la edición, las imágenes, podemos, por ejemplo, perdón, a ver, les pongo la imagen. Podemos, por ejemplo, a la imagen darle un cambio en el brillo, en el contraste. Eso hace que la imagen se defina un poco más. Podemos jugar con los tonos, las saturaciones para darle más, más detalle a la foto, más realismo, darle... ¿Qué son las saturaciones? Que uno siempre escucha la saturación. ¿Qué es eso más o menos? ¿Que se pongan los píxeles más juntos o qué? No, no, la saturación básicamente habla es acerca del color, de la intensidad del color y su gama cromática.
Si le damos, si por lo menos, a ver, les voy a dar un ejemplo. Si a la foto le quitamos toda la saturación, la foto inmediatamente queda en blanco y negro. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, sí. Si le aumentamos la saturación, los colores llegan hasta sus puntos más altos y César, brillan. ¿Perdón? Y los tonos, dile el tono que hace, que el tono que hace. Bueno, ya los tonos, ya estaríamos hablando de variación del color. Si se dan cuenta, Ajá. la gama de tonos viene desde un rojo pasando a un fucsia, azul, azul claro, a verde, amarillo, de nuevo a un rojo, ya como más cereza. Entonces, si le Ujú. comenzamos a mover los tonos, dense cuenta que los colores dentro de la foto comienzan a Ah, cambiar. Lo que era azul se volvió verde, lo que era mm. la piel estaba en un tono, digamos, como ocre, como crema, se convirtió en un rojo, O sea que lo que era rojo se vuelve más rojo. más rojo o comienza a cambiar su croma al color más familiar. Mira que del ocre que eran los tonos piel, mira que la piel está como en un tono café amarillo. Ujú. Al pasarlo a un tono más rojo, Mm, ellos comienzan de rojo, pasan inclusive a morados y azules. ujú. Lo mismo hacemos del lado contrario, si lo pasamos a unos tonos más azules, los colores comienzan a tomar matices diferentes. ¿Ya? Súper, súper. Además de eso tenemos pues la mayoría de estos editores van a encontrar mucha iluminación porque con él pueden hacer también los juegos de imagen. ¿Listo? Eh, Además de esos tonos, toda la saturación, le podemos por lo menos variar los claros y los oscuros con las curvas. Si ves la diagonal, si le damos una curva en la parte superior hacia arriba, los brillos se aumentan. Si bajamos la parte inferior, las sombras se pronuncian más. Esto nos sirve para jugar con qué es lo que queremos hacer con la foto, darle los tonos, hacerlos más reales. ¿Sí? Además de eso, como les decía, se puede editar la foto. ¿Qué sería editarla? Por ejemplo, me gustaría sacar a este señor de aquí y ponerlo, utilizarlo para después animarlo. Entonces puedo utilizar dos formas para cortarlo. Una puede ser la herramienta en nuestra barra de herramientas lateral izquierda. Podemos encontrar una herramienta que se llama la pluma. Esta herramienta sirve para ir colocando trazos sobre el borde de la imagen. A ver, cortemos la cabeza, por ejemplo. Sobre el borde de la imagen. Le damos clic derecho y hacemos una selección. Entonces él va a tomar solamente la parte que marcamos con la pluma y a esta selección ya le podemos, copiémosla, por ejemplo, vamos a hacer una copia, le damos eh, Control C, que es un shortcut, o le damos copiar y después le damos pegar. Miren que él en la parte derecha, en las capas, me genera una capa número 1, es decir, que me genera una capa nueva y en esa capa, si se dan cuenta, si yo le apago el ojito a la que dice fondo, queda solamente la cabeza cortada. ¿Sí? Entonces, si yo por lo menos quisiera animar esa cabeza, la cortaría de ahí, le pondría unos puntos de anclaje, la podría hacer girar, que girara. Entonces podríamos partir el muñeco por lo menos en pedazos para después animarlo con la pluma, por ejemplo el brazo. Y vamos haciendo el contorno de la imagen. Como se dan cuenta, la imagen aquí no tiene mucho detalle. Si ustedes van
les voy a enseñar. Aquí en la parte izquierda está la lupa. Si ustedes dan clic con la lupa, van a hacer crecer la imagen. Esto nos va a permitir a la hora, a la hora de cortarla, nos va a permitir hacer con más detalle, con la misma pluma, el contorno de la pieza que vamos a cortar. ¿Sí? Listo. Como se dan cuenta, muchas veces uno o tiene mala puntería o tal vez la herramienta de la pluma no da en el punto donde queremos que marque. Estos comandos de los que les voy a hablar ahora, que voy a comentar, se los voy a dejar escritos para que los conozcan, por lo menos cómo devolvernos. Si manejamos un computador que trabaje con sistema operativo Windows, hay una tecla que se llama Control, que está por lo general en la parte inferior izquierda del teclado. Dimos la tecla Control y la Z, y miren que él va devolviendo los puntos y me permite corregir de nuevo la ruta de mi corte. En su defecto, si se me olvida que es Control Z, me voy a edición y me voy aquí donde dice deshacer, cerrar trazo. Él por lo general me permite devolverme 3 o 4 veces más. Paso atrás, un paso atrás, un paso atrás y me voy devolviendo los puntos que fui colocando. Funciona para toda la interfaz, es decir, si estoy cambiando los colores y el tono de color que me dio no es el que esperaba, le doy a hacer un paso hacia atrás y él inmediatamente me devuelve a cómo estaba en un principio. Les dije que les iba a enseñar a cortar la imagen de dos formas. Esta con esta herramienta de la pluma es una, que es más detallada, pero si muchas veces no contamos con el tiempo para hacerlo del detalle, mucho menos, entonces ya, a ver, borremos esto de aquí, ya lo vamos a hacer con otra herramienta que es menos detallada, pero es un poco más rápida, de pronto a la hora de hacer cortes donde no necesitamos detalle, que podemos trabajar con él de una forma como más genérica, podemos utilizar esta herramienta que se llama, son dos. Una es la herramienta de la varita mágica. Ella me permite, si la coloco sobre un tono, sobre un color, ella comienza inmediatamente a escoger todo lo que tenga ese mismo tono para seleccionarlo y después poderlo hacer un corte o copiarlo. Por ejemplo, hagámoslo con la imagen. Si ven el señor, si le doy varita mágica sobre el tono azul, comienza a tomar tono azul. Si hundo la tecla Shift y le sigo dando clic a la varita mágica, ella va a empezar a sumar el tono que yo le vaya colocando. ¿Sí? Como lo que queremos es recortar, digamos, un punto más exacto de la misma varita mágica, podemos llamar la herramienta de selección rápida, que es muy parecida a un pincel. Eso lo vamos a ver en un rato. Es un puntico que me permite seleccionar espacio de la foto mucho más rápido. Como ven aquí me apareció un puntico muy pequeñito. Esta herramienta de selección rápida, en la parte izquierda superior podemos encontrar el detalle de la herramienta, que es la selección, sumar selección, restar selección y el tamaño del pincel con el que vamos, o del punto con el que vamos a hacer la selección. Si yo le aumento el tamaño, cuando regreso aquí, miren que el punto creció. Un momento que se quedó pensando. El punto crece.
A medida que le doy dando más tamaño, más grande va apareciendo el punto. Entonces, si yo quiero, digamos, seleccionar el brazo, busco una medida del punto que abarque la mayoría del brazo para no demorarme tanto. Le damos la selección, le damos con el mouse clic y comenzamos, perdón. Ajá. Perdón, le damos Shift y le damos clic al mouse y comenzamos a seleccionar el brazo. Miren que él inmediatamente comienza a seleccionar el brazo. Pero resulta que como hay partes de la foto que se unen, él sigue seleccionando. Si dejo hundido el botón, el Shift y el mouse al mismo tiempo, él va a seguir seleccionando parte de la foto. Entonces, yo solamente quiero que me tome el brazo. Con la tecla Alt, que es la tecla que está al lado izquierdo del tabulador en el teclado, con esa tecla comienzan a restar selección. Entonces le doy Alt y le doy el clic izquierdo del mouse y comienzo a restar lo que no necesito. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente tengo recortada la mano. Si yo le doy, por ejemplo, como hace un rato, copiar y le doy después pegar, él me va a generar otra capa. De nuevo, pegar. Me generaría otra capa con el brazo. Si, digamos, como les decía hace un rato, lo que quiero es animarlo y necesito cortar el brazo, le doy es Control X. Vamos a ver. Y me corta el brazo. Si yo necesito que el brazo aparezca de nuevo, solamente le doy pegar y el brazo va a aparecer. Pero aparece por acá abajo. Muchas veces no tengo como la misma puntería para colocarlo en el mismo lado y se me ven los huequitos. Entonces, cuando recorto el brazo, le doy el comando Shift Control B pequeña y él me pega inmediatamente el brazo en el mismo sitio donde lo corté. Y si se dan cuenta, el brazo en la barra derecha de las capas se me genera de nuevo una capa adicional. Si apago esta capa, se ve en nuestra base el hueco. Y si apago la capa de la cabeza, como la cabeza solamente la copiamos, queda la copia de la cabeza. Y aquí tenemos una cabeza adicional. Además de permitirme cortar la imagen, el Photoshop tiene herramientas de texto, me permite generarles letreros a la imagen. Y hacerlos parte de mi composición. ¿Sí? Ahora, hagamos un ejercicio que pensaba mostrarles primero. Devolvámonos a la parte de... espera, pongámosla aquí. ¿Qué capa tenemos aquí? La cabeza sí la sirve. Bueno, aquí tenemos el texto. Como les decía, como trabajamos entre capas, si yo pongo, digamos, un ejemplo, pongo el texto en medio de dos capas, siempre la capa superior va a aparecer por delante de la capa que esté abajo. Voy a darles un ejemplo. Miren la cabeza. Recuerden que tenemos una copia de la cabeza en la capa número 1. Si yo pongo la letra detrás de la capa, parece que la letra estuviera detrás del señor, pero en realidad esta es detrás. En realidad esta es detrás de la capa de la cabeza solamente. Entonces, por ejemplo, esto nos puede servir para dar la ilusión óptica de que el letrero hace parte de la foto y está integrada en alguna parte. Si fuera el brazo el que estuviera cortado, fuera toda la persona, la podríamos poner detrás de toda la persona. Hagamos
un ejercicio con... Oscar, una preguntita ahora que te Claro. veo ahí. Yo, por ejemplo, vos cogiste ahorita y recortaste el brazo, ¿sí o no? ¿Correcto? Yo podría ese brazo, en lugar de que aparezca ese brazo, con la forma de ese brazo, colocar como la bandera de Colombia y que en lugar del Por brazo apareciera supuesto, la forma. claro. A ver, claro que sí. Básicamente es, en teoría es ¿Otra lo que capa? claro, en teoría es lo que les estaba explicando de las capas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar de nuevo el brazo. Vamos a Ujú. utilizar la herramienta de selección rápida. Recuerden, Shift, que es el de hacer la mayúscula sobre la imagen. Comenzamos a colorear lo que vamos a escoger. El brazo en este caso. Listo. Y clic derecho, shift y clic derecho, ¿no es cierto? Clic, Shift y clic izquierdo del A mouse. izquierdo, izquierdo, izquierdo. Correcto. Clic izquierdo. Si le vamos a restar selección, sería la tecla Alt y el clic izquierdo del mouse. Mire que ahí me sobraba un poquito en la axila y la recorté. Para recortar es Control X. Perdón. Miren el error que me acaba de pasar. Esto es también muy básico y nos ocurre a todos en cualquier momento, porque nos descuidamos. Yo estoy recortando y quiero recortar el brazo, pero la parte de las capas tiene seleccionada la capa número 1, que en este caso sería la cabeza. Como la cabeza no tiene torso, es decir, está solo la cabeza sin el brazo, cuando traté de cortarlo, él me dice que no hay que cortar, no encuentra nada. A mí sí se me hizo extraño cuando voy a mirar las capas, claro, estaba sobre la capa que no era. Si me posiciono sobre la capa, que es el fondo, donde está el brazo, y le doy de nuevo Control X, miren que ya me quitó el brazo. Ahora lo que decía Iliani, digamos que quiero poner otra imagen. A ver, buscamos una imagen. A ver, una rápida. Voy a poner bandera, una banderita. O una imagen del universo, algo así, otra cosa, como para... Eso sí, eso, vamos a poner. A ver, esta de aquí. Vamos a poner esta imagen. Voy a colocar una imagen que me acabo de encontrar, que es la foto de el disco de un amigo de México, que nació hace poco. Si yo coloco la capa debajo de la capa donde está el brazo, miren que la foto del disco aparece en la parte de atrás. La puedo poner atrás. Es decir, que si yo puedo, por ejemplo, además de la foto, quiero colocar una textura de pasto, por ejemplo, de hojas, se vería la imagen como del brazo con hojas, o la silueta del brazo con hojas. Si quiero colocar que se vea un color, por ejemplo, entonces ya para el color creo una capa debajo de ella. En la barra de herramientas izquierda voy a la parte inferior donde está el círculo, muchas veces también está el cuadrado, es la herramienta de elipse. Si yo le doy clic izquierdo sostenido en el mouse, me despliega los diferentes herramientas que tiene ese botón. En este momento, digamos, vamos a utilizar la rectangular. Entonces, la herramienta rectangular ya quedó convertido en rectángulo. Ahora vamos a darle un color. Voy más hacia abajo. Si se dan cuenta, aparece un cuadrito color negro. Si yo le doy clic izquierdo sobre él, me aparece una paleta de colores. Paleta de colores, a medida que yo voy subiendo las flechas, me cambia de tonos y los tonos me dan diferentes grados de color. Entonces, digamos, démosle un azul aguamarino, como el de la camisa. Profe, ¿cómo fue que hiciste la selección del brazo? ¿Con cuál Del herramienta? brazo, por supuesto, de nuevo. Vamos a seleccionarle la cabeza a esta chica. Es la cuarta herramienta, se llama
herramienta de selección rápida y la puedes llamar con la W. Es decir, si yo estoy aquí y hundo la letra W, inmediatamente toma la herramienta. O van hasta aquí y seleccionan la herramienta. ¿Listo? Nos posicionamos primero nos posicionamos sobre la capa que vamos a cortar. Después vamos a la parte de la capa que vamos a cortar y le damos la tecla Shift y del mouse el clic izquierdo. Y comenzamos a pintar sobre la imagen que vamos a recortar. En cuanto veamos que termina, soltamos y queda seleccionada la capa. Si yo le doy cortar, ella me corta. ¿Sí? Si le doy pegar, ella inmediatamente me genera una capa sobre la capa que corté y me coloca la cabeza que corté. Como les digo, muchas veces uno quiere tener un corte mucho más detallado o quiere tener la parte que cortó precisamente en el punto donde la cortó. Entonces, para tener un pegado detallado, por decirlo de alguna forma, vamos de nuevo hacia atrás. Sí, para tener un pegado detallado, lo hacemos con el comando Control Shift y la letra V. Miren que pegó la cabeza precisamente en el mismo punto donde la corté. O sea, como les digo, eso para la animación es primordial porque al momento de yo querer animar esta cabeza, por ejemplo, miren, yo podría moverla sin perder como parte de la naturalidad ni de su posición natural, básicamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, era ¿Con qué control, tecla, profe? ¿Perdón? control shift, ¿qué? Para pegarlo detallado es Control Shift V o V pequeña. Tan chévere. Recuerden, para devolvernos siempre va a ser el Control Z, él nos va a dar un paso hacia atrás y si damos Control al Z nos vamos a poder devolver el número de veces que queramos. Mire que ya no tenemos selección. Vamos a devolver al brazo y volvemos al brazo. ¿Listo? Las imágenes vienen en dos formatos. Hay un formato que se llama JPG, que es la imagen normal, y hay otro formato que es un formato PNG. Por lo general, esos son los formatos que vienen con una transparencia. Nosotros, por ejemplo, podemos a una imagen de esta sumarle muchos más elementos si los tenemos ya por lo menos en ese tipo de formatos. O digamos que yo quiero utilizar solamente a esta persona para utilizarla dentro de otra composición. Entonces, como les decía hace un rato, con el mismo comando, seguimos, vamos un poco más, los brazos, cortamos a la persona. Vamos a cambiar un poco eso. Cortamos el brazo también. Cortamos la cabeza, la axila. Nos detallamos un poco más. Quitamos lo que nos sobra. Listo. Perfecto. Entonces, quitamos un poquito más de aquí, listo. Vamos a ver. Cortamos nuestro señor. Perdón. Cortamos nuestro señor. Ups, perdón. Faltó algo por aquí. Eso. Perfecto. Cortamos a nuestro tipo. Quitamos las demás capas. Nos queda, cuando vean ustedes esta cuadrícula, por lo general indica que el elemento viene con una transparencia.
Entonces, si yo por lo menos necesitaba al Señor, yo lo puedo dejar ya transparente. Ahora bien, si esta es la imagen que yo necesito, vamos a ver, y la voy a unir a una imagen nueva. Digamos, vamos a esto. Mira, aquí ya tengo por lo menos la imagen de un campo súper verde, muy iluminado, y yo quiero meter al Señor con su mano dentro del campo verde. Utilizamos la herramienta de marco rectangular. Seleccionamos al Señor. Nos colocamos sobre la selección que acabamos de hacer y le damos, o vamos y le damos copiar. Nos copia, nos vamos, que pena les había dicho, dense cuenta que aquí en la parte superior tengo abiertas las diferentes fotos, ¿no? La primera foto de la niña que vimos brincando, la foto que estamos editando en estos momentos y la otra foto que sería la nueva imagen que metimos, que es el campo. Queremos poner al Señor aquí dentro del campo, entonces de aquí la foto del campo le damos pegar. Nos va a preguntar si los parámetros de color establecidos son los que necesitamos para el Osquitar, documento. una Claro, consulta, qué pena que te estoy interrumpiendo, pero es que me parece tan maravilloso lo que nos estás enseñando, pues que sería chévere como también pensar de pronto una imagen de las chicas para hacer como un póster real de lo que ellas están haciendo, o de nuestro amigo Andrés, que es cantante. por ¿Qué te parece? ejemplo, por supuesto, claro. ¿Y cómo podemos recibir la foto? Ya, espérate que ya tenemos algunas, ahorita te las voy mandando mientras terminas este ejemplito. Perfecto. Entonces, dense cuenta que ya el Señor lo metimos dentro de la foto. Como el Señor perteneció a una imagen, de nuevo, voy de nuevo, qué pena. Tenemos la imagen de lupa, que nos sirve para, bien sea aumentar la imagen, la podemos encontrar, sí, cada herramienta que vamos seleccionando, siempre la vamos a encontrar en detalle en la parte superior izquierda. Entonces, si vamos a la lupa, que aquí aparece la lupa, al lado de ella aparece o hacer zoom, que es acercar, o reducir, que sería alejar. Entonces, si le doy clic en reducir, ella inmediatamente le doy clic con el mouse y comienza a reducir. Lo que les quería mostrar era, si se dan cuenta, la foto del Señor es una imagen un poco más grande. Si queremos de pronto escalar o cambiar de tamaño alguna imagen, lo único que tenemos que hacer es, posarnos sobre ella. Y inmediatamente va a aparecer marcada. Nos vamos a cualquiera de los ángulos, Si se dan cuenta, aparecen unas flechitas que nos indican el ángulo y le damos la tecla Shift. ¿Por qué le damos la tecla Shift? Porque de esa forma él nos va a hacer una escalada uniforme, es decir, nos va a coger cada punto de escalamiento de la imagen y nos lo va a escalar encadenado, enlazado. Si lo hiciera sin tocar la tecla Shift, podría ocurrir que a la hora de escalar le varíe el alto o el ancho y eso modifique mi imagen y cualquiera de estos cambios podría hacer que la imagen o pixele o de alguna sensación rara. Entonces, como les decía, vamos al rincón, le damos Shift y podemos escalarla parejita. Por ejemplo, pongámoslo de una forma que parezca como más natural y dentro de nuestra imagen. Lo podemos meter dentro de la imagen. Vamos de nuevo. Perdón. Siempre que hacemos algún cambio sobre una imagen, bien sea de tonos, de tamaños, de lugares, la interfase, el programa siempre nos va a preguntar si queremos aplicar ese cambio o definitivamente es algo que no queremos. Si vemos que de pronto no nos gustó cómo quedó el señor aquí, entonces le damos simplemente no. Y él vuelve inmediatamente como estaba.
si le queremos hacer, digamos, el cambio y decidimos que sí es como nosotros queríamos y queremos evitar que nos aparezca la pantalla, ese pop-up o que aparezca de nuevo ese anuncio, lo único que tenemos que hacer es darle Enter y el programa recibe como confirmado el cambio. Entonces ya podemos hacer cualquier otra cosa. Le damos de nuevo aumentar. Mire que ya aparece más parte de la imagen. Bueno, esto es parte de lo que podemos hacer. Paco, ¿qué comando haces para aumentar y disminuir la imagen sin tener que darle en la lupa? Sin que tener que darle a la lupa. Bueno, todos estos comandos con el teclado se llaman shortcuts o atajos. Por lo menos el de la lupa, el shortcut de la lupa es Control Alt y la letra y el tabulador hace que la lupa disminuya. Y si solamente le doy la tecla Control Alt, Control Alt, Control Alt, con ese reduce y Control Alt, oh, perdón. Okay. Epa. Ve, se me pasó. Bueno, espérese. Aquí le damos, ajá. Perdón, ahora sí. Control Alt es para reducir y Control Alt y tabulador es para reducir y Control tabulador es para aumentar. Lo aumentas cada vez que le das clic izquierdo con el mouse. Entonces, Control Alt y comienzo a dar clic y comienzo a aumentar. Y Control Alt tabulador, clic y comienzo a reducir. Si de pronto lo que quiero es aumentar una sección de la foto en especial, hago el mismo comando, Control Alt, y en vez de dar clic, doy un clic sostenido y selecciono la parte de la imagen que quiero aumentar y aumenta solamente esa parte. ¿Sí vieron? De nuevo. Quiero aumentar una parte en específico, le doy Control tabulador. Mire que ya la lupa se volvió en un más y le doy clic izquierdo sostenido, escojo la cabeza y suelto, él inmediatamente aumenta sobre lo que hice la selección. Funciona a la inversa, es decir, Control Alt y tabulador, la lupa se volvió menos, entonces selecciono la cara. Profe, yo viendo en mi computadora, a mí no me deja con Control Alt y Tab, sino que con el mismo mouse y hago hacia arriba, pues se aumenta, y hago hacia abajo, se baja, manteniendo clic izquierdo. Sí, claro, mira, el mío también. Sí, es más fácil. Ok. Yo porque, a ver, tienes razón, yo porque estoy acostumbrado y ya lo tengo mecanizado. De hecho, lo hago, ¿cómo se dice? Como reflejo. Por eso cuando les estaba hablando comencé a hacerlo porque ya de reflejo comienzo a hacer los atajos. Bueno, ¿todo está claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Hello. está súper chévere. Profe, Claro, profe, Claro. muy claro. Profe, te voy a mandar unas fotos al WhatsApp, profe, para que miremos un ejemplo con una chica de desayuno sorpresas de acá del equipo. Bueno, Ok, listo. Ah, perdón. Sí, perfecto. Profe, Pues, yo necesito una ayuda. cuéntame. Es que yo necesito hacer un logo, pegarlo Ajá. como a Lucía Halloween. Necesito como pegarle 3 imágenes. Es 3 el imágenes al logo. logo. Ajá. Bueno, Ah, venga, les digo, bueno, ok. Es el logo y vas a pegarle 3 imágenes más. Ese trabajo podríamos hacerlo dentro de esta imagen, dentro de esta interfase, dentro del Photoshop, porque él lo permite hacer.
pero la herramienta que está diseñada precisamente para hacer ese tipo de creaciones es el Illustrator, que lo vamos a ver más adelante, pero podemos hacer un ejemplo con una creación de una pieza gráfica desde el Photoshop, que sería como el preámbulo para después pasar a la otra interfase que sería ya más de diseño gráfico. ¿Y quieres sumar? ¿Y qué es lo que quieres sumarle al logo? ¿Fotos? O sea, en la imagen tiene que ir el fondo como alusiva a Halloween, Ok. tiene que ir el logo y una Ajá. imagen del producto de ella. Del producto de ella. Ok, perfecto. Ujú. Y el logo, bueno, ya tendríamos que verlo, ya dependiendo como de la composición del color de los logos, del logo ya podríamos comenzar a jugar con los elementos. Espérate que estoy tratando de conectarme a mi WhatsApp para que descarguemos las imágenes y hagamos un ejemplo muy básico con las imágenes que, de los emprendimientos. Ahora bien, te hago una pregunta. El logo, ¿ya me enviaron las imágenes? No, ¿verdad? No. No Ya te te las estoy entendí. enviando, ya te las estoy Ah, enviando. bueno, perfecto, Luego te perfecto. envío las del logo. Dame un segundo Qué que ya te pena. las estoy enviando. Bueno, voy a dejar de compartirles un minuto para verlos. Entonces, bueno, a lo que ibas a lo que iba con la pregunta que me hacías, ya dependiendo como del color del logo, entraría a mirar eso, cómo encajaría las imágenes, la imagen del producto. La imagen del producto es una foto que tú tomaste, es una foto que te dieron, porque, por ejemplo, ¿qué se me ocurre así a vuelo de pájaro? Si es una foto que tú le tomaste con el celular, puedes recortarla como viste que recortamos a las personas. Ahora con las imágenes que nos van a enviar, ahora con las imágenes que ya llegaron, vamos a hacer, ok, perfecto. Ajá, muy bien. Vamos a hacer entonces una composición y vamos a también a ver algunos como elementos más dentro de la misma aplicación, porque pues a las imágenes además, como les decía, además de retocar las fotos, como vieron que las estábamos, pero los trabajos que están enviando son unos trabajos súper bonitos. ¡Wow! ¡Qué bonitos! Como les decía, además de dar retoque a las imágenes, podemos crear gráficos, o más que crear gráficos, es como anexar algunos gráficos a las mismas fotos, enriquecerlas. Podemos crear textos, a los textos les podemos dar una impresión de volumen, les podemos dar textura, podemos fusionar fotos, mezclar fotos unas con otras, darles efectos de brillo, bueno, darle mucho retoque. Y esas composiciones que ya tenemos, por lo menos si la foto ya la tenemos con el brillo que, los colores, el contraste, los tonos que me gustan, esas fotos ya las podemos pasar, si las queremos colocar, digamos, en una revista, en un periódico que estemos creando para darles ya un aire más editorial, lo pasamos a otra herramienta como era como es la del Illustrator que vamos a ver después, y con ella ya crear la pieza comunicativa, es decir, después de haber tomado la foto y darle el aspecto que nosotros queremos, entonces ya con el Illustrator podemos los textos y la foto combinarlos y darles
una diagramación para que sea fluido, sea fácil de leer. Profe, ya te Entonces, mandé las de el sí, eso estoy viendo. emprendimiento de desayunos Ajá, sorpresa ok. y también te mandé las dos fotos que envió Eli, que son sobre lo de el fondo de Halloween. No sé si eso es lo que de pronto tú piensas que lo hagamos en Illustrator y la nariz, no sé, ese ya es el otro tema. La idea sería hacer como un ejercicio de póster con uno de estos que tú veas que conviene más. Pues, pues mira, yo utilizaría la pieza que menos se trabajo porque es que veo, mira que han hecho unos trabajos muy bonitos. Eh, Hay un concepto en diseño que es menos es más y muchas veces no hay necesidad de llenar un gráfico con muchas imágenes o muchas letras o muchos dibujos para que transmita y genere. Yo lo que estoy viendo aquí, por lo menos, las fotos que me acaban de enviar son unos trabajos muy bonitos. O sea, Entonces hagamos qué le haría falta a esto para hacer un póster? Nada, muy poco, de pronto un poco más de información y unos detalles, pero la persona que está haciendo estas creaciones, wow, muy bonitas, perfectas. Vamos a utilizar uno y vamos a hacer un ejemplo de póster. vale, profe, hagamos uno. Ok, entonces, déjame que sigo descargando las imágenes. Bueno, listo, exactamente. Cogemos esta, la carpeta. Bueno, entonces, vamos a poner por aquí el escritorio. Vamos a utilizar esta imagen para hacer el póster. Voy a compartirles de nuevo mi pantalla. Aquí está. El chat. Entonces, compartamos pantalla. Voy a compartirles toda mi pantalla. No sé si se dan cuenta cómo brinco de un lado para el otro. Listo. Entonces tenemos aquí la imagen. Esta imagen ya trae un trabajo muy bonito. Me gusta mucho el detalle que le han colocado aquí como de cinta. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar la imagen. Ya la liberamos. Entonces, más pequeño. Okay. Lo primero que vamos a hacer es, por el momento, recortar la imagen de los globos, el ramo. Voy a sacarlo de la composición en la que está. Otro atajo. Si ustedes hunden la tecla del tabulador, el tabulador se convierte inmediatamente en la mano. Y si le dan clic izquierdo sostenido, pueden mover la imagen cuando lo necesiten.
ya tengo esta imagen. La cortamos. Esta imagen me la voy a llevar y la voy a devolver. Voy a llevármela a un archivo transparente. Voy a la parte superior del programa, a la barra de herramientas. Voy a la parte izquierda donde dice archivo. Inmediatamente me despliega y le doy en nuevo. Inmediatamente me va a pedir las medidas para crear una nueva mesa de trabajo o una nueva tabla para trabajar. A ver, puedo utilizar medidas de alta definición, 1920 por 1080. Las medidas que yo utilizo son píxeles, pues precisamente por todo el trabajo en el que me desempeño. Pero si ustedes van a hacer, digamos, no un póster, sino una pancarta, o van a hacer un pendón, o van a hacer una cartelera, porque la herramienta sirve para diseñarlo, para diseñar cualquier tipo de pieza gráfica. Entonces, si lo que van a hacer es una cartelera, por ejemplo, o un afiche, entonces, y no conozco la medida en píxeles, me puedo ir a los centímetros, ¿sí? Y él inmediatamente ya la medida me la cambia a centímetros y le doy la medida en centímetros que pienso utilizar en el momento. Entonces esas son medidas de alta definición, 1920 por 1080 de altura. Me queda aquí la pieza. Entonces, como ya tenemos cortada la fondo. Oscar, ¿esa es una medida de qué? ¿De póster? ¿De medio pliego? No. La medida que acabo de tomar, esta es una medida de una pantalla en alta definición. Ah, vale. Listo, profe. Claro, sí tienes razón, debía haberlo hecho de una... Bueno, vamos a hacerlo como si fuera un póster, pero igual vamos a hacerlo con medidas de alta definición. Es decir, vamos a ponerlo patas arriba. Vamos a hacernos una nueva medida. Entonces, esta vez le vamos a colocar de anchura o de altura los 1080 de anchura y de altura los 1920. O sea, la misma medida, pero ya de pie. Esto ya tiene más pinta de póster, ¿verdad? Digamos que lo va a hacer el póster. Un consejo. Si, digamos, voy a editar una imagen y esta imagen me la voy a llevar después al otro programa que es Illustrator, o más aún si me lo voy a llevar al After Effects, que es el programa de animación. Si voy a hacer el póster en una medida, digamos, de pliego, de medio pliego vertical, por ejemplo, tratar entonces de diseñar la imagen o de escoger la imagen y hacerla en un tamaño de pliego. ¿Para qué? Para la hora de que la vaya a trabajar en medio pliego, como la imagen viene más grande y viene con más detalle, la puedo hacer más pequeña y la puedo trabajar con mayor facilidad. ¿Listo? O sea que nos conviene siempre diseñar sobre algo un poquito más grande de lo que vayamos a imprimir. Lo que vamos a hacer, sí. Vale. Por lo general, por lo general en celular no tanto. Los celulares, cuando tú tomas una foto en celular, ya la tecnología ha avanzado tanto que la foto sale en unas medidas, en unas resoluciones muy buenas, en unos pesos muy livianos, ¿sí? Con el celular. A diferencia de lo que es por lo menos la cámara que ustedes tienen en Empoderarte, por ejemplo, la Consentida. Cuando ustedes toman una foto con esa cámara, por lo general esa cámara, como toma fotos en alta definición, las fotos salen muy pesadas, salen en unos tamaños en píxeles inmensos, ¿sí? Tratar de utilizar, pues no digo que ese tamaño de imagen, porque finalmente terminan siendo muy pesadas, pero sí un punto intermedio. Es decir, si yo voy a hacer, les voy a hablar en estos momentos ya de píxeles, porque pues estamos hablando de lo que podría generar la cámara digital. Si yo estoy generando un afiche con una altura de 1000 píxeles, entonces trato de que la imagen no vaya a ser una imagen de 10.000 píxeles, sino una imagen de 2000 píxeles de altura, por ejemplo, que me la doble,
¿Para qué? Para que me llegue en una mejor resolución y a la hora de poderla incorporar a la pieza quede más definida, no pase lo que nos resulta por lo general que es que nos pixelan las imágenes a la hora que las ponemos en el afiche o las queremos incorporar en una pieza comunicativa y la imagen yo la vi muy clara, pero cuando la pongo en la pieza comunicativa ya la imagen no se ve tan clara, precisamente es por eso, porque la imagen en el momento que yo la tengo en un tamaño y la quiero trabajar en el mismo tamaño, si yo la edito sobre ese mismo tamaño, la imagen va a perder mucha calidad. En cambio, si yo la imagen la tengo muy grande, ya puede perder calidad que aún así continúa viéndose bien. Entonces, como tratar de que nos sobre calidad para que a la hora de trabajarla nos queden las piezas definidas con buena visibilidad. Bueno, entonces continuemos. Tenemos la pieza. Me voy a pasar y me voy a adelantar un poco porque, como les digo, de pronto las fotos sí es bueno retocarlas dentro de esta herramienta, pero a la hora de crear las piezas como tal, unas piezas de diseño gráfico, me voy más por la herramienta del Illustrator, que es mucho más completa. Pero aquí por lo menos puedo crear esta pieza. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Recrearte proyectos. Recrearte proyectos. Entonces, además de eso, creemos un texto, porque fuera de... Ella le tiene como un tipo de letra inclusive, porque yo he notado que como que tiene ya una tipología. Dame, yo miro a ver. Bueno, Es venga, como un hagamos una cosa. estilo. Vamos a hacer un ejemplo, porque ya eso implicaría, pues, Bueno, sí. traer Tienes razón. la fuente, tengo que montarla, me toca apagar los programas, volver a aprenderlos para que ellos tomen la fuente. Entonces, voy Vale. a hacer un ejemplo, pero la letra que vamos a colocar después, el momento cuando ustedes lo vayan a editar, si tienen, como dices tú, tienen una tipología de fuente determinada, entonces ya la utilizan. Yo lo que les estoy dando aquí es como algo para que se motiven y puedan Hacer desarrollar nuestros eso, pendones. sí, exactamente. No, más que los sueños, desarrollar lo que ustedes crean, porque de pronto, a ver, yo soy muy enchapado a la antigua y soy casado con la letra comercial, bética, de pronto un poquito más gruesa, unos tamaños estándar, porque es de pronto lo que he venido haciendo y para mí ya se me ha familiarizado en la cabeza. Pero muchas veces uno dentro de su emprendimiento quiere una letra diferente, que marque diferencia, que uno quiere que su producto eh, resalte de los demás, entonces le tiene una letra específica, unos colores específicos. Entonces lo que yo les estoy diciendo es como para que de pronto lo interioricen y más adelante desarrollen ya toda su creatividad. Ah, el profe me dijo que yo de pronto puedo colocar la letra y con esto y esto le doy volumen, entonces ya es para que jueguen ustedes en el momento de que se vayan a enfrentar a las estaciones de trabajo o si están en ese computador de la casa, tengan un tiempo, el momento en que salta esa musa creativa y prende la máquina y comienzan a crear. Entonces, a ver, vamos a crearles un letrerito. Altura pongámosle 1000 y la altura a esto pongámosle 250. Listo. Me decías que se llama ¿cómo? Recrearte. Recrearte proyectos se llama. Recrearte proyectos. Okay. Recrearte proyectos. Si se dan cuenta, creé una mesa de trabajo diseñada precisamente para como el texto, porque solamente voy a utilizar eso que estoy haciendo como pieza, es decir, voy a utilizar solamente el letrero. Entonces, como les decía hace un rato, ya entran a jugar ustedes con el tipo de letra. Que vamos a darle un color que se vea un poco más por el momento. Ajá.
Bueno, otra de las particularidades que tiene el programa es que a la hora de nosotros crear una capa, bien sea una imagen que recortamos, o sea, una imagen completa o el logo, muchas veces metemos aquí el logo y le queremos dar unos retoques. Si vamos a la parte de la capa, donde aparece, si se dan cuenta, él me marca que es una capa de texto y dice lo que tengo escrito, recrear tus proyectos. Si le doy doble clic a esa capa, ya me abre una ventana de estilos, donde le puedo dar un poco más de dinamismo, un poco más de vibración, de infundia a lo que haya hecho, a la imagen, al letrero. Por ejemplo, puedo darle sombras. Las sombras, se dan cuenta, bueno, aquí no se notan mucho. A ver, cuando primero, pues vamos primero. Si le doy sombras, le activo la palomita y le doy clic sobre el título, él inmediatamente me aparece el editor de la sombra. A la sombra le puedo dar que sea una opacidad, es decir, que sea transparente o más sólida, un color, en este momento démosle un color que se note más, démosle un rojo. Entonces, si se dan cuenta, la sombra ya se puso roja. Si yo la opacidad la llevo al 15% se desaparece, si la llevo al 100% se pone mucho más fuerte. Aquí le podemos cambiar el ángulo dependiendo de la iluminación. Es decir, un ejemplo como el que tuvimos hace un rato, si vieron el espacio de la, ponemos aquí, si vieron el espacio de aquí del bosque, la luz viene desde este punto. Entonces uno muchas veces lo que quiere es hacer que el letrero haga parte de la misma imagen, entonces hay que tener en cuenta como esos detalles, el punto de la luz. Entonces si la luz viene sobre la parte superior izquierda, va a proyectar la sombra sobre la parte inferior derecha, ¿sí? Entonces ya por lo menos a la sombra, a la hora de colocar la sombra, entonces ya me iría yo, por ejemplo, a colocarla al otro lado, ¿sí? La puedo colocar más alejada del objeto. Le repito, puede ser un letrero, puede ser una imagen que le quiero colocar una sombra. La puedo colocar más alejada. La puedo colocar la sombra mucho más gruesa, más fuerte, más tenue. O más difusa o más compacta. Mire que si le doy en tamaño, le doy 0, queda como si fuera una letra que estuviera en la parte de atrás. Lo puedo difuminar. Entonces con esto, a la hora de crear nuestras por lo menos las sombras nos pueden ayudar a que los textos resalten un poco más. Además al texto que le podemos colocar, digamos, para que sea más visible, le podemos colocar un trazo alrededor. Entonces, si le damos trazo, le damos clic sobre el texto, nos dio inmediatamente el editor del trazo. Démosle un trazo amarillo para que se vea. Aquí tenemos la parte de la edición del trazo. El tamaño es 3. Si le aumentamos el tamaño, el trazo comienza a crecer. Si lo disminuimos, se va volviendo más pequeño. Con una línea muy leve le podemos dar brillo a nuestro letrero. Entonces, bueno, listo. En este momento ya tenemos las dos composiciones. ¿Qué podemos hacer? Podemos guardarla, bien sea guardar para web o dispositivos. Es lo que yo les sugiero, la forma en que guarda conserva la mayor fidelidad del color que has estado manipulando. Además, los deja en unos tamaños, en unos pesos muy manejables y en unos tamaños que sirven para cualquier tipo de composición. Entonces, podemos hacer esto, o la puedo guardar
como les decía hace un rato, aquí en esta parte, a la hora de guardar, él me muestra esta pantalla y él me pregunta en qué tipo de formato de imagen quiero guardarlo. En estos momentos está en JPEG, que es el formato de imágenes normal. Está en una resolución alta. Le puedo colocar máxima resolución. O en su defecto, como lo quiero integrar a otros elementos y de pronto no quiero que me salga ese fondo blanco porque no va a ser parte de lo que quiero crear, lo puedo colocar en el formato PNG 24. Si se dan cuenta, él inmediatamente me quita el fondo blanco y me lo deja transparente. ¿Sí? Aquí ya le damos clic en guardar. ¿Qué es ese entrelazado? ¿Qué es ese entrelazado? ¿Eso qué es? Este entrelazado, este de aquí. Sí. Es entrelazado para los cromas del color. Ah, ya. De hecho, mira que nosotros, a ver, de pronto eso no se los expliqué porque me parece algo demasiado técnico, pero cuando nosotros empezamos a hacer la composición, ella nos pregunta en qué tipo de formato de colores queremos trabajar, de cromaticidad, podría llamarse de alguna forma. Hay dos formas. Una que es rojo, verde y negro, y la otra es rojo, amarillo, verde y negro. ¿Sí? Si te das cuenta, él aquí me dice que si lo quiero convertir a la más básica. Pero pues en realidad esto ya sería, vuelvo y te repito, serían cosas como demasiado técnicas. Yo creo que con esto que les estoy explicando Vale. para no enredarles la cabeza, vamos bien. Entonces, como les decía, lo podemos guardar en este formato. O sea, me interesa más que de pronto tengan en cuenta en qué tipo de formato se puede guardar, bien sea JPG, que sería con el fondo, sería una foto normal, o PNG. El PNG 8 es un transparente, pero me da una calidad de imagen como menos detallada. El PNG 24 me conserva el detalle y me da la transparencia. En estos momentos yo necesito solamente las letras y tal vez los efectos que le coloqué, el borde y un poquito la sombra. Entonces lo guardaría en eso. Si lo necesito en algún tipo de medida en específico, aquí en el tamaño, le puedo variar la medida de la pieza original para darle una medida nueva a la pieza que voy a generar. ¿Sí? Vamos a dejarla en estos momentos en la misma medida. Le damos guardar. Él nos va a preguntar en qué parte queremos guardarla. Vamos a dejarlo en el escritorio. Vamos a darle título, nombre, título 1. Lo guardamos. ¿Listo? Ahora bien, tenemos también la imagen del ramo, de la canasta, de la ancheta. Esta imagen también la quiero guardar así, pero de pronto quiero, como es una foto, tiene más detalle, quiero tenerla en una mejor resolución, una mejor calidad. Esta imagen la voy a guardar como uno de los formatos de raíz que trae el programa Photoshop. Es decir, lo voy a guardar como un formato en Photoshop. Entonces, solamente le doy guardar como. Él aquí me aparece el formato Photoshop PSD o PDD. Ese es el formato de naturaleza del mismo programa. Entonces aquí le vamos a dar un título como ancheta 1 y lo guardamos también en el escritorio. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene en guardarlo de la forma de el archivo de Photoshop a la forma de la imagen en PNG? La imagen en PNG es solo la imagen que guardé. En este caso sería solo el letrero. ¿Sí? Si vamos al escritorio, nos damos cuenta de que... el letrero. Perdón. Un momento, creo que no guardé el letrero. A ver,
Nuevo. Ajá. A ver. Ah, sí, aquí está el letrero 1. No lo encontré. Entonces, vamos de nuevo. Voy a cancelar. Letrero 1. A ver, ¿qué se dice letrero 1? No lo encuentro. Arriba del WhatsApp. Arriba del WhatsApp. icono de Ajá, WhatsApp. sí, ajá, título, aquí está. Muchísimas gracias. Es que tengo la barra del Zoom aquí y no lo veía. Eso. Si se dan cuenta, aquí solamente me abrió las letras, que es lo que básicamente yo necesito. Como les decía, ¿qué ventajas tiene guardarlo en Photoshop, por ejemplo? Que en Photoshop, si yo quiero, digamos, a ver, quiero también guardar la parte del... Hagamos de cuenta que es otra imagen. Voy a guardar la parte de la imagen que sería el marco. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumársela como una capa al archivo de Photoshop y a la hora que yo vaya a utilizar este mismo formato en el otro programa, como lo vamos a hacer dentro de un rato, ya me van a importar las dos capas. Es decir, no voy a tener solamente, no voy a tener solamente la, la, la ancheta en alta definición, sino que voy a tener el marco. Si no es el marco, voy a tener otra foto. Si no es otra foto, voy a tener al señor, ¿sí? Entonces, si yo guardo, por lo menos en el formato de Photoshop, puedo tener la composición casi lista desde aquí, o los elementos que pienso utilizar en mi composición desde aquí, en alta definición, en alta calidad, en alto formato. Lo único que tengo que hacer es guardar. Consejo, por favor, siempre que hagan un cambio, 2, 3, 4, o hayan pasado un tiempo, guarden, denle guardar. El atajo de guardar es control S. Se fue la luz, se frició el computador, se cayó el internet, cualquier cosa, lo que pase, es mejor tener guardadito que así, se apaga lo que pase, podemos retomar el trabajo desde donde quedamos, porque les cuento que es muy tenaz, después de estar uno 20, 30, 40, una hora trabajando sobre una pieza, cortando fotos, moviendo colores, haciendo formas y texturas, para que después con un apagón todo el trabajo se nos vaya y se nos desaparezca, porque no queda guardado en ningún lado. Entonces, siempre que hagan un cambio, recuerden, control S, que es guardar. Por ejemplo, si yo muevo esto por aquí, control S y guardo, para que no vuelva a pasar eso. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos nuestros dos elementos. Ahora vamos a abrir las herramientas que vamos a manejar en este tutorial, que es el Illustrator o el ilustrador. Esta es una pieza mucho más completa. Precisamente es un editor gráfico de vectores. Está diseñado para eso. Está diseñado precisamente para generar gráficos, para hacer cualquier tipo de diseño sobre un gráfico. Puedes hacer, como les decía hace un rato, si quieren hacer un periódico, entonces pueden diseñar el orden. Eso se llama la conformación de la página. La pueden diseñar, dónde va a ir la imagen, dónde va a ir un texto, dónde va a ir el pie de encabezado, dónde va a ir el pie de página, dónde vayan a ir los comentarios, dónde va a ir la paginación. Todo eso lo pueden diseñar desde aquí. Entonces, tenemos la interfaz abierta, le damos, si tenemos un archivo ya abierto, lo podemos llamar desde ahí. Si no le damos nuevo, nos va inmediatamente a preguntar cómo queremos diseñar nuestra mesa de trabajo. Hace un rato teníamos una medida que era 1080 por 1920 de A. Le damos OK. Yendo a generar la mesa de trabajo.
Bueno, vamos a traer entonces, bueno, primero empecemos. Vamos a crearle un fondo. Entonces tenemos, esto también trabaja al igual que el Photoshop. Se cuenta que él tiene unas barras de herramientas, izquierda y derecha. Tiene la barra de herramientas superior donde está archivo y podemos Oscar, abrirlo. ¿este ya es el Illustrator? Este ya es el Illustrator, correcto. Entonces, como les decía, este ya es más para diseñar en gráfico, vamos a hacer un pequeño ejemplito. Como les decía, 2 barras de herramientas y trabaja por capas. Lo que pasa es que como es una mesa más de diseño y de trabajo, recuerden, el otro era edición y mejora de fotos. Esto es diseño, esta interfaz es diseño gráfico. Esto es más diseño gráfico. Entonces, como es más de pinceles, de lápices, de cortar, de hacer siluetas, miren que este entorno tiene una mesa de trabajo mucho más amplia que la del Photoshop. O sea, el Photoshop, por mucho que lo trate de reducir, siempre me va a tener un rango más pequeño. ¿Sí? Este lo tenemos para trabajar mucho más. Pero lo que quiero que tengan muy en cuenta es que trabajan por capas. Dense cuenta que aquí tengo por lo menos, pongámoslo acá arribita, tengo la ventana de las capas. ¿Sí? Si de pronto esta ventana no les aparece, digamos, las capas no aparecen, ¿cierto? Podemos ir a ventanas. Aquí buscamos capas. Miren que ella también nos enseña cuál es el atajo para traer la ventana de capas, que es el F7. Le damos capas, clic a capas y nos aparece la ventana de las capas. Nosotros la podemos integrar a cualquier parte ya de la mesa de trabajo. La cogemos desde la punta o desde la parte superior y la arrastramos. Si la ponemos sobre la parte, dense cuenta que en la barra derecha se puso azul la primera celda o el primer grupo de herramientas se puso azul. Eso quiere decir que si yo suelto, perdón, a ver, vuelvo y retomo, qué pena. Con el clic izquierdo sostenido sobre la parte superior, la puedo manipular. Si yo la quiero integrar a la barra de herramientas, la puedo pasar a la barra de herramientas. Miren que las primeras celdas o el primer grupo de herramientas se puso azul. Eso quiere decir que si yo suelto el clic ahí, él va a ser parte de ese grupo de herramientas. ¿Listo? Mira, aquí están las capas. Si yo la cojo y la jalo con clic sostenido, la voy a desprender de ahí. Si yo en su defecto quiero tener, digamos, la capa, la herramienta de capa sola, voy hasta la parte de arriba y miren que ya no se colocó azul toda la celda, sino solo la línea de la parte superior. Si la suelto ahí, dense cuenta que la capa quedó en una celda sola. ¿Listo? ¿Por qué le digo que trabaja por capas? Porque para ser más organizados y para la hora de que quieran mover alguna de sus creaciones gráficas, es bueno tener cada elemento por separado en una capa. Es decir, si yo voy a traer los elementos, digamos, vamos a abrir las piezas que creamos con el Photoshop. Si vamos a traer, digamos, la foto, a ver, ¿dónde está la fotico? Aquí. Vamos a traer el título. Lo más recomendable es abrir el título en un proyecto aparte, le das clic, control C y lo traes hasta el proyecto. ¿Por qué digo que es lo más recomendable? Porque el Illustrator, él va creando una serie de archivos en memoria y en la mesa, el proyecto de trabajo o este archivo que estamos trabajando, por lo menos este es nuestro afiche,
Entonces nosotros le damos, vamos a archivo y le damos guardar como. Guardaríamos esto que estamos haciendo, este trabajo lo guardaríamos como un archivo de Illustrator. Entonces si le damos un nombre, prueba 1, él va a quedar guardado para que en cualquier otra oportunidad, si queremos editarlo, queremos mejorarlo, queremos ¿La anexarle cosas. extensión es ahí? ¿Perdón? ¿La extensión de ese archivo es ahí? Sí, es .ai, correcto. Entonces, ¿por qué les decía que para importar los archivos es mejor abrirlos en el Illustrator, copiarlos y pegarlos sobre el proyecto que estamos trabajando? Porque a la hora que tú guardas este proyecto, él crea atajos a cada uno de los archivos que has ido anexando. Porque yo puedo, digamos, si voy al navegador de Windows y traigo, miren, estoy en el escritorio y traigo el elemento que voy a traer, digamos, el título, lo, lo traigo y lo arrastro, que es válido, ¿sí? Lo puedes hacer, mira que solamente con arrastrarlo lo traje hasta acá. ¿Cuál es la diferencia? Que a la hora de que yo, digamos, voy a compartir este archivo de Illustrator y se lo mando a otra persona, y esa persona le va a dar sus toques, le va a sumar sus imágenes, le va a sumar su texto, etcétera. Si yo a esa persona no le mando un archivo zip o comprimido, tanto con el archivo de trabajo como con los otros archivos que le he ido anexando uno a uno, cuando esa persona vaya a abrir el proyecto en su máquina, en su computador, a la hora de abrir el proyecto, lo más seguro es que le va a decir, hacen falta archivos, hacen falta elementos, porque el Illustrator lo que hace es decir, yo tengo la foto del escritorio del computador de Oscar, pero como Oscar le mandó el archivo a Juan, y Juan no es el computador de Oscar, ni tiene el archivo en el computador, cuando él abra el Illustrator le va a decir, pero ¿y dónde está la foto que subió Oscar? Entonces, cuando ustedes abren, digamos, la foto en un archivo aparte, como lo decía hace un rato, abrir, ir por la foto, ir por la foto, digamos, ir por la foto, y abrir un archivo aparte, como lo están haciendo desde un archivo de Illustrator y lo están copiando a otro, él no va a quedar con un archivo de raíz o no va a tener que llamar a otros archivos desde otra parte. Entonces, si tú vas a compartir tu material de trabajo con otra persona, eso va a evitar que a esa persona le hagan falta los elementos. Ocurre millones de veces. Dicen que a los grandes panaderos se les quema el pan, todos los doctores se enferman. A los diseñadores gráficos, a los ilustradores, a los animadores nos pasa lo mismo. En algún momento nos levantamos pensando en los huevos del gallo y ese día mandamos el archivo, pero no mandamos ningún archivo de raíz. Cuando fueron a abrir el archivo en la otra parte, digamos, mandé el afiche, lo mandé a la impresión, pero no mandé las fotos. Cuando ellos abren allá el archivo, le van a aparecer todos los textos, porque los textos están hechos dentro del Illustrator, pero las fotos que le sumé, que le fui arrojando encima, no hay ninguna. Entonces te van a llamar y te van a decir, oye, pero me mandaste puro texto y no están las imágenes. Mucha gente no tiene los equipos o los programas para editarlo, entonces es muy difícil mandarle las imágenes y que esa persona vuelva y las edite. Mucha gente no sabe cómo reemplazar para que esas imágenes queden del mismo tamaño, en el mismo punto, con las mismas máscaras de corte, en fin. Entonces, esto es un consejo vital a la hora de crear precisamente material y que sea material que se van a compartir entre ustedes, que van a pasar de una mano a la otra para que puedan trabajar el material sin que tengan ningún problema. Bueno, continuamos. Entonces ya trajimos el primer elemento, que fue el texto. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a hacerlo como no deberíamos hacerlo, que es traer el archivo que trajimos de Photoshop con la ancheta.
guardamos. Aquí, exactamente. Aquí está la ancheta. Entonces, hagamos la ancheta. Como les decía hace un rato, dense cuenta que el archivo de Photoshop vino con todas las capas que le había anexado. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero Oscar, vos estás loco. Nos metiste todas esas capas dentro de una imagen y ahora supuestamente íbamos a utilizar los globos, pero pues no puedo utilizarlos por todas las otras imágenes que no puedo separar. Ya, error. Es aquí donde viene lo que les decía, que las cosas vienen unidas una con la otra. Si yo, por ejemplo, voy al archivo del Photoshop, ¿cierto? Porque miren que no lo he cerrado. Voy al archivo del Photoshop y lo único que hago es, en esto, bueno, un ejemplo, quitar capas y centrar el globo. Lo único que tengo que hacer sobre el archivo Photoshop es Control S o guardar. Cuando yo vaya a mi mesa de trabajo de Illustrator, miren que el Illustrator me dice, en el archivo Photoshop hubo una modificación. ¿Quieres actualizarlo? Yo le digo, sí, claro. Entonces en el momento ya me pasó solamente los globos. Pero tengo los otros elementos que quiero sumar. O sea, Oscar, que los dos software se hablan, pues. Correcto. Los software se entienden y se asimilan uno sobre el otro. Es decir, yo puedo llevar elementos hechos en Illustrator a Photoshop, importarlos como archivos de Photoshop, importarlos dentro de Photoshop como archivos de Illustrator, hacer lo mismo a la inversa, traer archivos de Photoshop y vincularlos a una mesa de trabajo en Illustrator. Esto me ahorra mucho, como les decía, porque digamos que yo tengo un afiche, pero voy a mostrar 5 elementos, digamos 5 anchetas diferentes. Entonces no tengo que subir 5 archivos, ¿sí? Para modificarlos, sino que subo un solo archivo de Photoshop. Diseño mi póster. Diseño mi póster, ¿cierto? Que esta no fue la imagen que me gustó, entonces tan sencillo como ir al Photoshop, cambiarle una foto y montarle la otra. Mira, me funciona más con la ancheta de las flores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, eso permite, a la hora de diseñar gráfico, permite versatilidad. Da mucho más rango como de trabajo. ¿Por qué les hablaba sobre hace un rato, perdón, voy haciendo cambios y no voy explicando. Hace un rato hice un cambio raro y les hablaba de las capas. Me hice cuenta que estábamos trabajando y no hemos salido de la primera capa. El Illustrator él comienza a trabajar sobre la primera capa y empieza a generar subcapas. A diferencia del Photoshop, que cada vez que cortábamos y pegábamos algo, nos generaba una capa nueva. ¿Sí se acuerdan? ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, aquí estamos. Perfecto, gracias por el entusiasmo y la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, en Photoshop cada vez que pegábamos y cortábamos algo y lo pegábamos de nuevo, él automáticamente me generaba una capa adicional. Es decir, que el Photoshop trabaja capa sobre capa. El Illustrator, como les decía, como es una herramienta un poco más robusta y precisamente es para lo del diseño, él me permite, además de crear capas, me crea subcapas, es decir, me crea capas dentro de las capas. Suena enredado y loco, pero capas dentro de las capas. Entonces puedo colocar elementos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, dentro de una capa, que es muy válido a la hora de diseñar. Pero si yo quiero animar, como les decía, y para trabajar de una forma más ordenada, yo cada pieza la colocaría en su capa individual, ¿sí? Primero porque me permite trabajar mucho más fácil, o sea, es
más ordenado. ¿Sí? Por ejemplo. Haremos un fondo de un color. A ver. Voy a enseñarles otra de las herramientas que es súper vital, que es el cuentagotas o el gotero. Lo encuentran en la barra de herramientas izquierda. Como su nombre lo indica, tiene forma de goterito. El shortcut o el atajo es la letra I. Miren que aquí tengo el cursor. Si le doy la letra I, él se convierte en el cuentagotas. Digamos que yo quiero tomar el color de las borlas de la ancheta. Le doy clic ahí y él inmediatamente me toma el rojo de las borlas. Quiero tomar el color verde de este globo. Entonces él me da el color verde. ¿Ya? Dentro de esta misma herramienta nosotros podemos crear texto, ¿no? Es decir, crear proyectos. O sea, si de pronto no quise, no quise traer un texto desde otra parte, sino que pienso crearlo desde aquí, pues dense cuenta que lo estoy trayendo enriquecido, con sombras, con un poco de brillo. Aquí lo quiero un poco más plano. Entonces aquí puedo crear texto. Aquí la herramienta de texto, es la T que aparece aquí. El atajo es simplemente letra T. Le dan clic y donde den clic, ahí él comienza a escribir inmediatamente. Yo aquí ya tengo escrito algo. En la parte, en la barra de herramienta derecha van a encontrar también la herramienta de texto, que por lo general, perdón, herramientas de texto. Son varias herramientas. Una es la herramienta de caracteres, que se simboliza con la letra A. Le dan clic. Esa herramienta es la que me permite cambiar el tipo de fuente, el estilo de la fuente, el tamaño de la fuente. Y como estamos en un programa de edición de gráfico, de creación gráfica, me permite además de crear líneas de texto, él me permite crear párrafos en texto. Si yo le doy clic sostenido a la letra de texto, él escoge un segmento. Ese segmento va a ser donde va a quedar introducido nuestro texto. Hola mundo, ¿cierto? Entonces, lo subrayamos, lo sombreamos y le subimos tamaño. Pongámosle 24 de sombra, 24 de píxeles de carácter, pongámosle algo más, 48, ya está más grande. Entonces, si yo esto, voy a copiarlo y pegarlo. Si esto lo copio y lo pego, dense cuenta que si yo estuviera escribiendo, él no me deja salir del cuadro. Puedo escribir texto, todo el texto que quiera, y va a quedar siempre dentro de un cuadro. ¿Listo? Si yo al texto le cambio el tamaño de fuente, el texto no se sale del cuadro. Lo que hace es acomodarse dentro del espacio que hemos escogido para el texto. Esas son unas de las ventajas que tiene, por lo menos, traer la escritura desde aquí. Esto, bueno, entonces, como vamos a crearle el fondo a la imagen, hablamos de las capas. Dense cuenta que estoy trabajando capa por capa. Creé una cuarta capa, pero lo traigo al fondo porque voy a crear mi background o el fondo de mi póster. Puede ser un color sólido, puede ser una imagen. Cuando yo creo una composición, traigo una imagen, tengo un texto y quiero cambiarlo de tamaño, utilizando la letra E, que es de escala, él inmediatamente me aparecen los puntos para agrandar o hacer más pequeño el objeto. Texto, imagen, cuadrado, círculo, lo que haya colocado ahí. Y recuerden lo que les dije del Photoshop. Si le doy Shift
y mantengo el clic izquierdo sostenido, él siempre me va a escalar con las medidas que tengo puestas. O sea, no se va a hacer más grueso o más delgado a la hora que estoy escalando. No sé si han notado algo en el momento que estoy trabajando con la interfase, y es que a medida de que yo trabajo y trato de editar algo, la misma interfase, no sé si alcanzan a verlo tal vez por la reproducción de los píxeles, él me muestra los puntos de ancla en un verde fluorescente. Pues si yo voy a hacer algún movimiento, él me da las márgenes. Si se dan cuenta que ahí me está marcando la margen inferior de la letra chiquitica que tengo escrita a mano izquierda. Es decir, que si yo suelto ahí el fondo, él va a quedar alineado. ¿Listo? La herramienta es muy intuitiva y ella te va a ir indicando. Entonces, podemos colocar el fondo. Digamos que no me gusta el fondo en color sólido. Me gusta que tenga como, que sea como más llamativo. Podemos crear un degradado. Y digamos que, un ejemplo, que la estructura gráfica de lo que tengo aquí puesto, el letrero, el título, la imagen, está donde quiero, y lo que quiero modificar es la capa que está atrás de ellos, para no tener que meterme con nada de los elementos que tengo puestos. En la parte de las capas donde las tengo puestas, dense cuenta que encontramos un ojito. El ojito es para verla o no verla, y al lado hay otra celda que si yo le doy a activar me crea un candado. Ese candado evita que yo mueva, que yo edite o que algún cambio se produzca sobre las imágenes que estoy editando. ¿Listo? Eso me permite, por ejemplo, trabajar sobre el fondo mientras que las imágenes que están sobre él no tienen para moverse. Pues como les decía, quiero crear digamos, que me parece que el color sólido es muy aburrido. ¿Qué tal un degradado? Entonces, no, pues nada. Voy a la parte de la herramienta, a la barra de herramientas izquierda, y en este cuadrado está la herramienta de degradado, o la puedo llamar con la G, de gradiente, porque también se le llama así al degradado. Entonces, voy a la parte superior, voy a la parte inferior, voy al medio, voy a la parte derecha, a la parte izquierda, donde quiero que empiece mi degradado. Doy clic izquierdo y me dirijo hacia la parte que quiero degradar. Ups, perdón. Dale. De nuevo. Primero tenía que haber activado la parte derecha de mi herramienta de degradado. Entonces, de nuevo, voy a quitar. De nuevo, Oscar, pero tenías un verde hace un rato y ahora el degradado quedó gris. Claro, en un principio es gris, pero si yo voy a la parte de los colores, aquí ya le puedo dar matices al degradado. Puedo hacerlo, combinar colores, por ejemplo. Entonces ya mi degradado va a estar fundido con dos colores, que no es la forma de degradado que quiero, que en realidad quiero que el verde sea menos y el amarillo sea más. Entonces vamos de nuevo a la parte derecha o al botón G para el degradado, vuelve y nos aparece el mapa del degradado, y si se dan cuenta él tiene unos puntos de anclaje, parte superior, en el medio, en la parte inferior. Es ahí donde tiene los colores, amarillo, la fusión del amarillo y el verde. ¿Listo? Entonces, si yo esta herramienta la llevo a la punta y le doy clic sostenido y la estiro, dense cuenta que el degradado cambió y ahora hay mucho más amarillo que verde. Si yo quiero que el amarillo sea aún mucho más predominante, la fusión está en la mitad, entonces que se fusione un poco más abajo. Cojo el punto de ancla con el clic sostenido de la mitad y lo bajo.
Entonces dense cuenta que la parte superior es amarilla y la fusión del degradado comienza en el punto que le coloque el ancla. Ahora bien, que quiero un degradado mucho más pequeño y un fondo y que el sólido sea mucho más predominante. Entonces hagamos el degradado un poco más pequeño. Lo que hacemos es tomar el degradado desde la raíz, le damos clic sostenido y lo bajamos. Dense cuenta que ya el sólido amarillo quedó mucho más predominante. Si le doy puntero a la punta de la herramienta del degradado y lo alejo un poco, fíjense que aparece un círculo. Si le doy clic sostenido, él me permite girar el degradado. Control Z. Listo, podemos girar. El color. La opacidad, siempre que vean este valor de opacidad, este valor les da como el relleno del color. Es decir, a menor opacidad, el color se vuelve transparente. Se cuenta que aquí estoy quitándole opacidad al verde y estoy haciendo menos fuerte el verde. Es decir, que hago que el verde de alguna forma se fusione, si es el caso de que tenga yo una capa más abajo y quiero que la capa, una capa más abajo y quiero que la capa de abajo se vea. Porque este color tiene la opacidad mucho más liviana. ¿Listo? Bueno, aquí ya todo es tener, no sé, creatividad. Querido Oscar, Cuéntame. qué pena contigo. Yo sé que las chicas me van a matar, pero bueno, tú sabes que la clase se acaba a las 8:30, ya casi van a ser las 9. Algunitas han tenido que empezar a retirarse, pero igual como ya saben que les envío la clase grabada, ellas terminan de colocarse al día. Pero yo creo que ya por hoy vamos cerrando. Perfecto. Bueno, sí, igual ya iba precisamente a cerrar. Entonces, ¿qué quería transmitirles? Dense cuenta que las dos herramientas tienen funcionalidades muy parecidas, pero sirven para trabajos muy diferentes. Ahora, ¿a qué las invito o a qué los invito? A que le tomen una foto al producto que van a vender, a lo que quieren mostrar, se lo lleven a la estación de trabajo si están cerca en Guachené o en Santander, o si tienen Empoderarte, por supuesto, o si tienen el computador en la casa y tienen las herramientas, a que comiencen a experimentar, a que comiencen a cortar las imágenes, a cortar una imagen y ponerla sobre la otra, a bajarle la opacidad para que se ponga transparente, y comiencen a jugar con eso. Entonces dejar fluir la creatividad. Pues nada, estoy muy agradecido por toda la atención que me brindaron. Espero que les haya quedado claro. Les pido 1000 disculpas si de pronto son enredado, si les hablé muy pasito, si hablé muy rápido, si pasé las cosas muy rápido, si no les expliqué. Es mi primera experiencia. Espero que el segundo encuentro que tengamos, el miedo sea menos, entrar ya con un poquitico más de cancha y nada, muy animado para nuestra segunda reunión, que podamos de pronto afianzar un poquito más el manejo de la herramienta y ya conociendo esto pasarnos a algo mucho más interactivo, que sería darle movimiento a todas esas piezas gráficas que en algún momento las imaginamos estáticas y aún así llaman la atención.
pues es el momento de explotar con toda esa comunicación, porque pues si hay algo que llame la atención es el movimiento, y si a eso le sumamos también sonido, pues va a quedar esto fantástico. Muchísimas gracias a todas, a ti, a Oscar. todos. Gracias por Oscar, la por aquí las paciencia. chicas han estado muy inquieticas que si nos das tu contacto. Claro que sí. Les voy a escribir. Ponlo por ahí Eso, aquí les en voy a el escribir. chat del. Exactamente. Bueno, les voy a escribir Ok, no, pues Oscar, mi mil y mil correo. gracias. No, la clase es Mi súper correo. entretenida, tanto es así que mira que son las 9 de la noche, aquí estamos. No, Muy bien, muy yo puedo seguir hablando toda la noche, a mí se me olvida. Si no me dicen, yo sigo y sigo y sí, sigo. no, 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 no. Bueno, Muy buen, no, no, no. Excelente, excelente profesor. Mil gracias y pues nada, Muy por nos bien, aquí, gracias. conectaremos a la siguiente por aquí clase. un saludito para la gente. Y bueno, sí, esto tiene mucha tela para cortar. Qué bacano, bueno, que estén ahí conectados con la información de Oscar. Ahí están las herramientas. Estas son las 3 herramientas básicas: video, audio y manejo pues de como de imagen a través de estos programas. Entonces, pues invitadísimo a que practiquen muchísimo y que aprovechen pues como este tiempito, estas 2 últimas clases que nos quedan. Chicos y chicas, mañana van a ver ustedes realmente si se pegan al festival, al concierto, que puedan compartir con estos chicos que le han metido la ficha. De ustedes no saben la manera, han comprado los minutos para poderse meter a las clases, han tenido muchas dificultades, pero han logrado hacer unos proyectos muy bonitos desde el celular. Entonces, aquí hay un proyecto que ya se hizo, ya es efectivo, que ustedes pueden darse cuenta cuáles son las capacidades que pueden ustedes utilizar. Van a ver algunos que hicieron la vaina con muchos esfuerzos, hay otros que utilizaron las herramientas de manera óptima. Entonces sería muy bueno que ustedes se pillaran eso les puede generar muchas ideas sobre cómo pueden ustedes utilizar esas herramientas de una manera real. Ahí están los proyectos, 12 proyectos mañana con los chicos finalistas, pelados desde los 8 años hasta adultos de los 40, 50 años. Entonces los invito a las 7 de la noche, vamos a estar en el Festival RS Fest 2020, que nos acompañen, que hagamos comunidad y ahí estamos para todo lo que haya que hacer en ese sentido de cuidar el medio ambiente, de activar a la gente con procesos creativos de creación y pues cordialmente invitados todas y todos. Tengan una feliz noche. Bueno, súper bien. Muchas gracias, Oscar. Gracias por esa invitación, Cami. A todas ustedes. Pues nosotras muy contentas. Yo pienso que esta herramienta es de trabajo, es de cacharrear, es de avanzar y lo vamos a lograr. Y al menos ya la conocemos. Antes no las conocíamos, ahora las conocemos. Por supuesto. Bueno, yo espero la próxima oportunidad que nos veamos. También para aquellos que no tienen la facilidad de ir hasta la estación de trabajo, que tal vez no tienen las herramientas, tienen el computador en su casa, pero no tienen la herramienta, de pronto unas herramientas que puedan utilizar en sus dispositivos móviles y que puedan servirles de base. Ya conocemos cómo se puede recortar, cómo se puede pegar, cómo sería, y vamos a afianzar más cómo sería el trabajo en capas para hacer una composición digital. Entonces, eso lo podemos llevar aplicado valga la redundancia, a aplicaciones móviles, de pronto más sencillas, pero teniendo el conocimiento, se nos facilita crear maquetas o bases para piezas mucho más elaboradas, banners animados, anuncios animados, anuncios de video, en fin. Bueno, un abrazo para todas y todos, y entonces nos vemos la próxima clase del martes, si Dios quiere.